se convirtieron en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. 3.000 personas. ¿Se imagina eso? Ahora, cuando uno piensa en esas 3.000 personas, tiene que pensar que eran judíos. Usted sabe lo difícil que es que para un judío aceptar que Jesús es el Mesías. Y de repente 3.000 personas aceptaron al Señor y empezaron a ser parte de la iglesia en ese momento. Capítulo 3, capítulo 4, ocurre algunas situaciones muy importantes, los milagros empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer Pedro diciéndole a uno, no tengo ni plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Se acuerda? Aquel que estaba en el templo de la hermosa, al paralítico, y se levantó. Y allí él hizo un milagro y dice la palabra de Dios que más de 4.000 personas recibieron al Señor. Así que había como 7.000 personas en la iglesia. Imagínense, en Jerusalén, la primera mega iglesia que había. Era tremendo. Mucha gente empezó a crecer. Capítulo 5, y ahí encontramos un pasaje muy fuerte donde está hablando acerca de la santidad que debe haber en la iglesia. Y de repente había 2 personas que vendieron su propiedad, la traían a los pies los apóstoles, pero uno dijo, guardemos algo por las dudas. ¿Verdad o no? ¿Se acuerda? Guardemos algo por las dudas. Y por si acaso. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¡Pum! Murió. Vino la esposa. ¿Y qué le dijo el esposo? Tú di lo mismo. No, tú di lo mismo. No vaya a ser que me incriminen a mí. Entonces la esposa dice, sí, lo mismo. Dice, ahí llevan a tu esposo y ahora te van a llevar a ti. ¿Se imagina cuánta gente quedaría en nuestras iglesias si Dios estaría actuando así hoy? Estaría fuerte el asunto, ¿verdad? Pero en el capítulo 5 la iglesia estaba creciendo y era necesario que hubiese estas cosas que tienen que ver con la santidad de la iglesia. Y el capítulo 6 llega allí Lucas, el autor, y va a describir a la iglesia de una forma muy importante. Ahí en los primeros capítulos vemos el comienzo de la iglesia, vemos el crecimiento de la iglesia y vemos ya a partir del capítulo 7 en adelante la consolidación de la iglesia, donde ya la iglesia más adelante empieza a enviar obreros, empieza a enviar misioneros, empieza a hacer la obra hasta lo último de la tierra. Pero llega el capítulo 6 y vamos a encontrar allí un pasaje que es muy conocido por la designación de los diáconos, los primeros diáconos. Entonces uno cuando ve la palabra diácono tiene que ver con la palabra servicio, son aquellos que iban a servir en la iglesia. Entonces en esos 6 versículos que aparecen allí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, quizás algunas formas que tenía la iglesia de crecer. Y aquí yo quiero que vean conmigo algunas cosas. Vamos a leer el pasaje primero. Capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguemos de este ministerio, de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando pensamos en este pasaje tenemos que hablar acerca del crecimiento, ¿no? Y el crecimiento tiene algunas palabras que son bien importantes para nosotros hoy en día. En primer lugar, fíjense conmigo, dice la palabra de Dios, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Y una de las cosas que me gusta pensar acerca del crecimiento, que la iglesia en primer lugar crecía en personas. Présteme mucha atención. Crecía en personas. Vamos a repetir esta palabra, así le queda grabada. Crecía en personas. ¿No? Así la iglesia empezaba a crecer y teníamos mucha gente en las reuniones. Y a veces
es lindo pensar de esa forma. Es lindo pensar, por ejemplo, que esta iglesia, ¿no? Cuando hubo la visión, que me estaban contando anoche que el hermano Clase fue el que empezó la iglesia y que empezaron a venir los fondos para poder hacerlo y todo eso, creo que lo más lindo que puede pasar en esta iglesia es que ya no quede lugar. ¿Amén o no? Vamos a repetir, a ver. Lo más lindo que puede pasar en esta iglesia es que la iglesia no tenga lugar. ¿Amén o no? Amén, claro. ¿No es cierto? Es crecer en personas. Y ahora, qué bueno es eso. Qué bueno es que pensar y decir que te quede chico el lugar. ¿Sí? Yo cada vez que voy a una iglesia nueva y veo a un pastor y estoy en la dedicación de un templo y estamos en una cosa, le deseo al pastor, ojalá te quede chico este lugar. El pastor me mira como diciendo, no, claro, porque mi deseo, mi anhelo, mi deseo para la iglesia es que este lugar quede chico. ¿Amén? Ok, entonces es lindo pensar de esa manera, pero tenemos que crecer en personas. Ahora, ¿cómo crece la iglesia en persona? Bueno, la iglesia va a crecer en persona en la medida que todos nosotros seamos parte de ese crecimiento. Que todos nosotros seamos aquellas personas que puedan ganar personas para Cristo. Cuando uno piensa en eso, usted hace una estadística hoy en día en las iglesias, y las iglesias tienen un crecimiento, ¿sabe por qué? Porque un amigo le invitó a otro amigo a la iglesia. Ese es el crecimiento. Ahora, muchas iglesias crecen porque tienen familia, ¿no es cierto? Veo a muchas familias siempre en estas iglesias que son más que nada iglesias del interior del país, siempre están muy manejadas por las familias, ¿verdad o no? ¿O me parece a mí? Sí, muchas familias. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por la influencia de los padres, de los abuelos, de los hijos que van llevando a sus hijos y vamos creciendo y va creciendo. Pero yo no vengo de una familia cristiana. Y yo cuando iba a la iglesia, mi iglesia era un lugar que yo siempre le decía así, un lugar de refugio para mí. Yo al no tener una familia cristiana y un amigo me invitó en un autobús, me dice, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y me invitó a la iglesia. Y fui y sentí en ese lugar ese cariño y ese amor de las personas que me hizo sentir bien y como en familia. Qué lindo es pensar de esa manera, ¿verdad? Qué lindo es pensar que usted puede venir a este lugar y hacer de la iglesia su lugar de refugio, aquel lugar donde puede ser comprendido, puede ser amado, puede llegar y aprender la palabra de Dios y puede ser transformado por la palabra. Entonces, la iglesia debe crecer por personas que invitamos nosotros. No hay otra forma. Hay otras formas que las iglesias crecen es cuando hacen edificios nuevos y hay un 70% que la gente va por el edificio. Pero el otro porcentaje es porque un amigo le invitó, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quizás puede decirme alguna vez un amigo le invitó para venir a la iglesia? ¿Hay alguien así acá? ¿Que le invitaron para venir? ¿Ves? Hay muchos. Gracias a Dios. Y por esa razón hoy estamos aquí. Entonces una de las cosas que Dios quiere para esta iglesia, que la iglesia pueda crecer en personas. Y mi mayor deseo para usted, ojalá que le quede chico el templo. Amén. Ojalá que Dios los bendiga tanto a ustedes que no tengan lugar para parquear los carros. ¿Verdad? Amén, dicen los hermanos, ¿verdad? No tengan lugar para parquear los carros. Dios les bendiga tanto que todo ese pasillo esté lleno de motores. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia va a crecer en personas. Tenemos que crecer en personas. Había un coro hace muchos años que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Se acuerdan, no? De la gente de antes. Somos un pequeño pueblo muy feliz, aplaudíamos así. Y yo siempre tenía un pequeño, no me gustaba tanto, porque yo quería ganar a mis amigos para Cristo. Y yo quería crecer y ver más personas, y ver más personas, y ver más personas. Entonces, esa es responsabilidad suya, es responsabilidad mía. Quizás este año 2026 puede ser un año donde usted diga, voy a traer a alguien este año a la iglesia. Voy a invitar a un amigo a la iglesia. Imagínense simplemente si hiciéramos todo eso este año a una persona
¿cuánto creceríamos? Solo que traiga uno por persona. Entonces el crecimiento en las iglesias es muy importante y crecen personas. Ahora dice Marcelo, pero tú estás hablando de eso, cómo la gente crecía en sabiduría, en amor. Sí, por supuesto, pero también crecía en persona. Dios le daba mucha importancia a los números. Ahora, ¿cómo vas a decir eso? Sí, hay un libro de la Biblia que se llama Números. ¿Usted sabía o no? ¿No? Y es interesante que en los capítulos 2, 3 y 4 va hablando acerca con números específicos. Crecía 3.000 personas, crecían 4.000 personas. Y dice así acá el versículo 6, y crecía el número de los discípulos. Y crecía, y en el capítulo más adelante dice, y las iglesias se aumentaban en número. Entonces algo que tenemos que trabajar siempre y claramente es en tener más personas. ¿Amén? En segundo lugar, ahora seguimos con el tema del crecimiento. Y esto, yo no sé si compartirlo acá, pero a ver, lo voy a decir de todas maneras. Dice la palabra de Dios, crecía el número de los discípulos y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y la segunda cosa que crece en la iglesia, cada vez que hay personas, ¿sabe lo que hay? Son problemas. Yo sé que acá en Puerto Plata, ¿quién tiene problema en Puerto Plata? Nadie tiene problema en Puerto Plata. Uno viene entrando de la ciudad ahí todo estresado y todo eso, y de repente ve un buque que viene con gente de todos lados para estar en Puerto Plata, nada más. O ve un montón de gente por todos lados, en toda la playa, lleno de gente de Puerto Plata. Ahora, la verdad es que la iglesia cuando crece en problemas. Vamos a repetirlo todos juntos. Crece en problemas. Ahora, estos problemas pasan en mi iglesia, no pasan en la suya. ¿De acuerdo? ¿Está claro? No. Eso es un problema que nosotros tenemos, por eso se lo comparto. Pero acá dice la palabra de Dios que hubo murmuración entre los griegos y los judíos y todo eso, que las viudas eran desatendidas. En el principio de los judíos, cada vez que había una mujer viuda, era responsabilidad de la comunidad de cuidarla. Se hace en la forma judía del trato de las personas. Las viudas eran atendidas, ¿no? Y de repente acá empezó a haber casi 3.000 un día, 4.000 otro día. Ahí en el capítulo 6 ya habían pasado 2 años del crecimiento de la iglesia, así que había muchísima gente y había muchas viudas. Yo no sé por qué el Señor pone tantas veces esta palabra viudas. ¿Por qué usted piensa? Porque la iglesia era perseguida en ese momento. La iglesia era tan perseguida que para poder vivir su fe muchos daban su vida por ella. Lo vamos a ver en el capítulo 7. Y usted va a encontrar que muchos hombres, por causa del Evangelio, daban su vida por el Evangelio. Entonces había mucha gente viuda, había mucha gente necesitada, había mucha gente perseguida. Cuando Santiago escribe, cuando Pedro escribe sus cartas, les escribe a los expatriados, aquellos que habían dejado su lugar, aquellos que habían sido echados de su familia, aquellos que habían perdido sus trabajos, aquellos que habían perdido todo por causa del Evangelio. Y en el comienzo de la iglesia había problemas. Y los problemas siempre hay. Y la verdad que cuando una iglesia está creciendo, el diablo quiere meter la cola, ¿verdad? Dice. Y entonces lo que hace es traer problemas, ¿no? Usted sabe que siempre lo que hace el diablo le encanta hacer cuando hay un bebé acá, viene con un alfiler y lo pincha para que el bebé grite. Esos no son los padres que tienen problemas, viene alguien. Pero hay problemas. Y los problemas nos pueden ayudar en la vida. Los problemas nos pueden ayudar de tal manera que Dios nos hace depender de ellos, depender de Dios para enfrentar los problemas. ¿Es verdad o no? ¿Sabe que a veces los problemas son las causas por las cuales nosotros más oramos? ¿Y necesitamos orar más o no? Sí, necesitamos orar más. Pero a veces los problemas son aquellas situaciones donde nos lleva a orar más. La Biblia en Santiago dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversas pruebas. Y sabe cuando esa palabra halléis es la palabra estar rodeados.
está rodeado, y el concepto es estar rodeado de ladrones, ¿no? Y la palabra diversa es la palabra multicolor, que tiene que ver con un montón de pruebas una tras otra. Y de tal punto que dice la palabra de Dios que están tan rodeados que no tenemos lugar para ir para allá, que no podemos ir para allá, que no podemos ir para allá, que el único lugar que nos queda para mirar, ¿sabe para dónde es? Para arriba. Para arriba. Y sabe, los problemas bien enfrentados nos hacen crecer en la oración. Los problemas bien enfrentados nos hacen tener amistades de por vida. Los problemas bien enfrentados nos hacen madurar en nuestra vida cristiana. Sabe, el problema, muchas veces, no sé si le ha pasado, o pasa, o ha visto, que muchas veces hay gente que va yendo de una iglesia a otra iglesia, ¿verdad? Porque dice, no, que esta iglesia tiene problemas. Entonces llega a la otra iglesia, no, que esta iglesia también tiene problemas. Y llega a esta iglesia y tiene, tengo problemas también. No sé si conoce a alguien así, pero bueno, por ahí hay algunos siempre. Pero ¿sabe? Quiero decirle algo. A la iglesia que usted vaya, donde hay personas, hay problemas. ¿O no? Porque nosotros somos un problema. Porque la verdad es que no existe una iglesia perfecta. Si hubiese una iglesia perfecta, hermanos, imagínense esta situación. Una iglesia perfecta, que sea espectacular, que no tenga ningún problema, y yo voy y la visito, la arruiné. ¿Se da cuenta o no? La arruiné. Entonces todos tenemos problemas, pero el problema nos hace crecer, nos hace depender del Señor, nos hace buscar respuesta en su palabra, nos hace mejores creyentes. Así que no se desanime con los problemas. Los problemas son parte del crecimiento. Así que lo primero que tiene una iglesia cuando crece son problemas. No. ¿Le gustó el problema, verdad? Okay, bueno. Vamos de vuelta. Una iglesia cuando crece número uno en personas. No se olvide de eso, usted es parte de eso. Pero en segundo lugar, una iglesia que tiene crecimiento crece en problemas. Dígale bajito porque siempre tenemos que, por la duda, ¿verdad? Pero los problemas nos ayudan a crecer. Usted nunca va a crecer cuando trata de evitarlo el problema. Si usted tiene un problema con nombre y apellido y trata de evitarlo, usted no va a crecer. Trate de enfrentarlo. No enfrentarlo a las trompadas, sino enfrentar y decir, ¿qué nos pasó con esta situación? Una vez, hace muchos años atrás, en la iglesia donde nosotros estábamos, que estaba llena de muchos ancianos, y de repente empezamos a tener el club bíblico en la iglesia y había muchos, pero muchos jóvenes. Entonces había muchos ancianos y muchos jóvenes. Esos jóvenes se tornaron en los próximos líderes de la iglesia. Entre ellos estaba, no sé si conocieron a Marcelo de la Llave, algunos conocen a Marcelo de la Llave, Daniel Ubel, estábamos nosotros, estábamos creciendo allí. Y de repente estábamos hablando con la gente mayor que tenía problemas por años. Por años. Entonces se abrió un cuaderno, y en ese cuaderno se anotaba lo que decía uno y lo que decía el otro. Después se los juntaba. Y antes de juntarlos y de hablar de los problemas que había en el cuaderno, decíamos algo así, vamos a orar. Vamos a orar juntos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a resolver este problema. Después de la oración, ¿sabe lo que sucedía? Algunos decían, ni abras allí. Te pido perdón. O lo resolvemos de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque el problema siempre que nos lleva a depender de Dios se soluciona. Entonces, problemas son parte de la vida. Y qué lindo es poder pensar que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces ahí los apóstoles toman el problema como suyo y dice versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y una de las cosas que hace el crecimiento de la iglesia
es lo siguiente, va creciendo, número 1, ¿en qué era que crece? Persona. Número 2, crece en problema. Pero número 3, algo que es natural en el crecimiento de una iglesia. Escúcheme bien, ahí estaban los apóstoles, los 12, decía, oye, no es justo que nosotros tengamos que servir toda esta cantidad de mesas, no es justo que tengamos que limpiar todo después que se van todos, no es justo que tengamos que acomodar la silla, no es justo que todo tenían que hacer los apóstoles. Él dijo, busquemos a hombres que sean de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos este ministerio, este trabajo, para nosotros ocuparnos en la oración y en la palabra de Dios. No era que no querían hacer nada, simplemente por tantas ocupaciones dejaban esas cosas de lado. Entonces, ¿sabes lo que pasó en la iglesia? Crecía en participación. Vamos a repetir todos juntos esa palabra. Crecía en participación. Necesitamos participar. ¿Sabe qué lindo que es estar en una iglesia donde podemos ver a muchos hermanos participando? Ayer estábamos hablando con todos los jóvenes adultos y muchas veces se le dice a los jóvenes adultos, ustedes son el futuro de esa iglesia. No, la verdad no es así. La verdad que son el presente de esa iglesia. Ellos la mayoría aquí eran todos jóvenes los que estaban dirigiendo, los que estaban cantando, los que estaban tocando, los que estaban siendo parte. Y jóvenes, es lindo ver participar a los jóvenes, pero es lindo ver participar a los adultos. Es lindo ser parte de la obra de Dios en la escuela dominical. Es lindo ser parte de la obra de Dios en los jóvenes. Es lindo ser parte de Dios en la obra con los niños. Es lindo ser parte de Dios en el cuidado de la iglesia. Yo estoy seguro que si usted va a los ancianos y le pregunta, ¿en qué puedo servir? Yo estoy seguro que ellos sacan una lista de cosas que podrían servir. Ahora, usted no necesita cantar bien para venir y decir, yo sirvo en la alabanza. Yo me postulé cada año para la alabanza y no sé por qué nunca me dejaron. Quizás mi esposa le pueda decir, pero nunca me dejaron. Decían que desafinaba hasta para aplaudir, imagínense, era terrible. O sea, ese no era mi fuerte, cantar no era mi fuerte. Entonces, quizás no es su fuerte, quizás no es su fuerte el ministerio en la palabra, pero quizás usted puede ayudar y ser parte de la obra de Dios. ¿Sabe? Yo tengo una suegra. Voy a hablar de mi suegra, porque está muy lejos, está en Argentina. Entonces, ¿sabe? Mi suegra, la mamá de mi esposa, es una mujer de Dios. Y mi suegra, que yo sepa, nunca estuvo predicando en una actividad grande de damas. Que yo sepa, no era una mujer que estaba siempre, qué sé yo, en la música tampoco. Pero un día, yo me acuerdo porque estuve en ese lugar, mi suegro compró otra casa. Una casa más grande, se iban a mudar. Entonces fueron a mudar a otro sector de la ciudad. Entonces estaba allí y todos estábamos esperando a ver qué iba a decir la suegra de la casa. Usted sabe que las mujeres siempre tienen algo que decir. No, sí. Entonces, a veces no le gusta el color, que no le gusta esto, que no le gusta lo otro, que la cocina es muy chiquita, pero entonces siempre tiene algo que decir. Entonces estábamos esperando qué era lo que diga. ¿Y sabe lo que dijo? Estaba afuera en la calle y dijo, este barrio, dice, está lleno de niños para llevar a la escuelita. ¿Sabe? Mi suegra llevó un montón de niños a la escuelita, que hoy son líderes en las iglesias. Crió 4 hijas. Yo me quedé con la más linda. La más gruñona. Y sabe, sus hijas, 3 son misioneras, una es esposa de pastor. Es un gran trabajo con las hijas. ¿Sabe? No necesita tener aquellas cosas que todo el mundo ve, sino tiene que tener esa actitud para poder servir. ¿Amén? ¿O no? Entonces, en esa actitud, usted tiene lugar en la obra de Dios. Usted puede hacer cosas para la obra de Dios.
usted puede servir a Dios. Entonces fíjese bien, la iglesia crecía. Y si todo el mundo participa de una u otra manera, gracias a Dios por los músicos. Hoy acabo de venir de una iglesia donde no había músicos. Usted conoce Maimón, no había músicos. Y había unos himnos que cantó el hermano que antes me gustaban. No. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y Dios todavía no puso músicos ahí, ya los va a poner, esperemos en el Señor. Pero ustedes son una iglesia bendecida con tremendos músicos y legados de los Peña y los Peña y todos los. Nosotros tenemos uno allá en la iglesia, tiene el mismo peinado y todo que los Peña. Entonces, son músicos excelentes, ¿no? Y tienen una participación ahí, y tienen participación con los jóvenes, y tienen participación en esto, y tienen. Hermano, yo le quiero animar, que para que la iglesia crezca, usted debe participar. Quizás llevando niños, quizás sirviendo en las mesas, quizás en la música, quizás en el ministerio de la palabra, pero todos debemos participar. Amén. Entonces, ¿sabe qué? La iglesia crecía. Y la iglesia iba creciendo, dice la palabra de Dios, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. O sea, crecía número uno ¿en qué? Personas, muy bien. En segundo lugar, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, que crecía ¿en qué? Problema. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirle a la mesa. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este ministerio. Entonces la iglesia crecía en participación, todo con P. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando impusieron sus manos. Y dice el versículo 7, vaya conmigo, y dice otra vez, y crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, si seguimos con la línea de la P, personas, problemas, participación, y en último lugar, ¿en qué crecía la iglesia? En la palabra. Amén. Crecía en la palabra. ¿Sabe qué lindo es poder tener una iglesia que crece en la palabra? Cuando hablamos de la palabra tenemos que decir algunas cosas que son importantes. La palabra de Dios, dice la Biblia, que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando empezamos a entender esto es que las personas conocen del Señor y es por la palabra de Dios. No es por la elocuencia, no es por lo que la preparación, es lo que la palabra de Dios va a decir a cada uno de nosotros. Es interesante ver que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice de usted y de mí? La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿es verdad o no? Aquí nadie puede decir, mira Marcelo, yo nunca hice nada malo. La verdad es que la Biblia dice que usted y yo somos pecadores. Ese pecado nos separa de Dios. La Biblia dice, escúcheme bien, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y cuando vamos a la palabra de Dios y vemos la historia de Cristo, podemos empezar en el Antiguo Testamento viendo más de 300 profecías hablando de Jesús. Y cuando usted piensa eso por un momento, hablando de Jesús, 1000, 1500 años, 2000 años, 700 años, hablando de Jesús, ¿qué probabilidades habría de que todo lo que dijeron estos hombres se cumpliera en una sola persona? El lugar donde iban a nacer, cómo iba a crecer, cómo iba a vivir y más aún cómo iba a morir y cómo iba a resucitar al tercer día. La palabra de Dios
hablando de Jesús. A mí me impactó eso en mi vida personal. Yo no entendía cómo un libro tan viejo podía ser tan actual. No entendía que hablaba de Jesús y todo se cumpliera en su vida. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a creer en Él para salvación y para vida eterna. Qué importante que usted esté claro con eso. Que Dios quiere que usted hoy tenga esa salvación y esa vida eterna. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro al final en la carta, él va escribiendo: mi gran deseo para ustedes es que crezcan en el conocimiento de Dios. Ahora, una de las cosas que hace la palabra de Dios nos lleva a creer, pero en segundo lugar nos ayuda a crecer en ese conocimiento de Dios. A mí me gusta personalmente preguntarme cada año al final, es cuánto conozco más a Dios este año que el año pasado. ¿Cuánto conozco más a Dios este año que el año pasado? ¿Cuánto sé de mi Dios? ¿Cuánto sé de lo que Él hace por mí? ¿Cuánto sé de cómo actúa? ¿Cuánto sé de cómo resuelve los problemas? ¿Cuánto sé de Dios este año? Más que el año pasado. ¿Sabe que hay mucha gente que se ha quedado en el tiempo y no ha crecido en el conocimiento? Anoche hablábamos con los jóvenes y decíamos algo que era menos palabras y más acción. Y la verdad es que nosotros tenemos muchos mensajes que hemos escuchado, muchos programas de radio que hemos escuchado, muchos devocionales que usted recibe a la mañana en su WhatsApp, muchos audios que vienen de un lado, que vienen del otro. La verdad, estamos invadidos de la palabra. Pero el escuchar la palabra no te hace crecer, sino lo que te hace crecer es actuar. ¿Y qué hago con la palabra de Dios? ¿La obedezco o no? Entonces la palabra de Dios me hace creer, me hace crecer. Pero en tercer lugar, una de las cosas que me ha gustado a mí en toda mi vida es el hecho de lo siguiente, que la palabra de Dios no solo es para creer, para crecer, sino es para compartirla. Es para compartirla. ¿Sabe que muchas veces nosotros ¿vieron que ahora está de moda identificarse o percibirse? Ahora aparecieron los Terians. Yo me acuerdo cuando era chiquito, mis papás me decían monito. Ay, dije, ay Dios, ay. Pero ¿sabe una cosa? Los Terian ahí, Tuti va a tener más clientes este año, si Dios quiere. Muy bien. Y se perciben como esto, y se perciben como otro, y se perciben esto. Y la verdad es que lo que Dios necesita es que usted y yo nos percibamos como cristianos. ¿No? Que la palabra de Dios empiece a hacer una transformación en su vida y en la mía. Y que las personas lo puedan ver. Y que la gente pueda ver que usted y yo somos cristianos. ¿Usted ha pasado alguna vez en una situación donde se encuentra con alguien por alguna razón, en un negocio, en una situación, y usted dice algo como este muchacho o esta chica me parece que son cristianos? ¿Le ha pasado eso o no? Que dice, por la cara nomás, dice cristiano. Este es cristiano. Por su cara, por su sonrisa, por cómo actúa, por cómo es íntegro, muchas veces, es cristiano. Yo vivía en un país que se llamaba Guatemala, 15 años vivía allí. Y allí en Guatemala, en el periódico, hay los avisos para buscar gente que trabaja. ¿Usted vio eso o no? O sea, acá hay, ¿no? Aquí hay también, en todos lados. Los clasificados, no me salió la palabra, gracias, hermano. Los clasificados donde habla así. ¿Y sabe lo que aparece en Guatemala en todos lados? Dice, se necesita contador cristiano. Se necesita cuidador de niños que sea cristiano. Se necesita gerente de banco que sea cristiano. Se necesita abogado. No, pero eso no hay mucho. Abogado que sea cristiano. Vendedor de carro cristiano. Ese no existe, ¿verdad? No. Ahora, fíjese bien lo que quiero decirle. La palabra de Dios
se debe compartir. Y la mejor manera de compartirla es con su vida. Yo no nací en un hogar cristiano, como le decía, y mis padres, mi papá conoció al Señor a los 66 años y fue con el Señor a los 72. Y por muchos años yo traía a mi casa un montón de predicadores que venían. Mi papá era un inconverso, pero bueno, buen inconverso era. Entonces él los atendía muy bien y les hacía de comer y los tenía en la casa, parecía de Puerto Plata, ¿verdad? Entonces los atendía muy bien y estaba ahí. Y sabe, mi hermano mayor y todos, mi hermano todavía no es creyente, pero él una vez me dijo algo así: mirá, Marcelo, dice, antes vos tenías esto, esto y esto, y una época decía, ahora no tenés nada de eso, pero te veo feliz. Eso me lo dijeron una vez. Quizás usted no tiene un montón de cosas que la gente necesita tener para ser feliz, ¿verdad? Pero usted tiene al Señor. Y la gente tiene que verlo. La gente tiene que notarlo. A tal punto que la Biblia dice que nosotros somos esas cartas abiertas que la gente ve, que tenemos a Cristo en nuestra vida. Qué lindo que es cuando podemos ser ese testimonio, porque la palabra de Dios se crece, se comparte. Y una de las cosas que me encanta, y termino con esto, es que la palabra de Dios se cumple. Y cuando la palabra de Dios se cumple, tenemos que estar claros. ¿Dónde yo voy a pasar mi eternidad? Tengo que estar claro eso en mi vida. Yo no le conozco a todos ustedes, conozco a varios de ustedes, pero usted y yo va a pasar por algo que la Biblia lo dice, está destinado para el hombre que muera una sola vez y después de eso, el juicio. La Biblia dice que todos vamos para allá, ¿o no? ¿Usted se da cuenta que en los próximos 20 años, muchos de ustedes no van a estar? Y como dice el tango argentino, 20 años no es nada, ¿verdad? Y el tiempo pasa. Hay dos cosas en la vida que no lo sabemos: el día que vamos a nacer y el día que vamos a morir. Entonces, eso su palabra la cumple. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con Dios. Y un día y yo vamos a encontrarnos con Dios. ¿Y sabe lo interesante de esto? Que acá no necesita creer para eso. ¿Cómo no necesita creer? ¿Sí? Porque usted crea o no lo crea, se va a encontrar con Dios. ¿Sabía eso o no? Cree o no, se va a encontrar con Dios. Y Dios no le va a hacer una interrogatorio para decirle, ¿a qué iglesia fuiste? No, porque usted sabe que no hay iglesias perfectas sobre la tierra. Venimos aquí para aprender la palabra de Dios, amén, pero no somos perfectos. No es la iglesia que salva a las personas. Tampoco va a haber una balanza en el cielo que va a decir, bueno, hiciste buenas obras, hiciste malas obras. La verdad que en el infierno va a haber muchas muy buenas personas. Porque no son las obras lo que salva. Porque si fuera las obras que salvaría a una persona, entonces Dios sería muy injusto. De hecho, Dios dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice eso? Porque si fuera por obras, algunos dirían, yo tenía tanto cuarto, pero un día agarré y di un dinero para que hagan un hospital allí. Entonces yo estoy acá en el cielo porque di ese dinero. O porque hice esto, o porque era bueno con la comunidad, o porque esto... No. Sería muy injusto, estaría el cielo lleno de orgullosos. Entonces la palabra de Dios se cumple. Un día usted y yo vamos a estar delante de Dios. Y Dios va a hacer una sola pregunta. No le va a preguntar de la iglesia, ni qué tan bueno fue, ni cuántas obras hizo. Sino le va a hacer esta pregunta. Présteme mucha atención. Le va a preguntar, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con Él? ¿Lo recibiste o lo rechazaste? No hay dos opciones. No hay un limbo. No hay un lugar donde vamos a pagar y después vamos a ir. No. Eso lo recibo o lo rechazo. El recibirlo
implica la seguridad de ir al cielo. Amén. Yo si me muero hoy voy al cielo. Pero no es porque sea mejor que usted o porque soy igualito a usted, pecador. Pecador. Pero la gracia de Dios me alcanzó. Pero también usted puede estar seguro que si lo rechaza, va al infierno. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría con Jesús hoy? ¿Qué haría con Jesús hoy? Dios quiere darle la oportunidad. Quizás escuchó muchas veces este mensaje o ha sido invitado muchas veces a la iglesia. Y yo termino con esto, ¿sabe? Yo me convertí en un mensaje, en una predicación que predicaba de Judas. Judas. Sí, gracias a Judas yo voy al cielo. Ahora, ¿por qué? Ahora me va a escuchar por qué. Simplemente fue así. El predicador estaba hablando y dijo, aquí en este lugar hay mucha gente que es como Judas. Primero que miré yo fue al tesorero. No sé quién es el tesorero acá, pero lo miré. Miré ahí. Dice, hay mucha gente como Judas. ¿Cómo como Judas? Sí. ¿Sabe? Judas tuvo el privilegio de estar 3 años con el Señor. Conoció de su palabra por boca de Él. Escuche bien, ¿eh? Participó de sus milagros. Él fue uno de los que repartió a la gente para comer. Inclusive era tan bueno que tenía una responsabilidad dentro de los discípulos. Ahora usted dice, no, pero se robaba. No, pero escúcheme. Cuando Jesucristo dijo, el que moja conmigo el pan, nadie sospechaba de nadie. Es más, decían, seré yo, Señor, estaban así, con acento argentino uno dijo, no, seré yo, Señor. Y sabe, nadie sospechaba de Judas. Y él estuvo 3 años con el Señor. Participó de sus milagros, participó de las responsabilidades. Quizás cantaba en el grupo de alabanza, pero nunca había hecho de Jesús su Salvador. Para Judas Jesús era un gran maestro. Y eso es lo que fue para mí por muchos años. Yo conocía del Señor, conocía versículos de la Biblia, ganaba concursos en el grupo de los jovencitos, de los niños. ¿Y sabe qué? Hasta cantaba. Pero me di cuenta que nunca había hecho a Jesús mi Salvador. Ese día le pedí perdón por mis pecados. Le pedí que entrara en mi vida y me salvase. Y de ese día yo estoy seguro que voy al cielo. ¿Qué tal usted? ¿Tiene esa seguridad? Vamos a orar, cada cabeza inclinada, nadie mirando, nadie hablando. Y me gustaría terminar orando y hacer una pregunta para todos. Nadie está mirando. ¿Cuántos pueden decirme en esta mañana? Miren, Marcelo, yo estoy 100% seguro de que si muero hoy voy al cielo. Levante su mano, a ver, yo la voy a ver. Muy bien, puedo bajarla. Hay algunos que no levantaron la mano. Quizás porque no sabían, quizás porque no entendían. Pero la Biblia dice, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que usted hoy puede salir de este lugar con una esperanza nueva. No en una religión, sino en una persona, Jesucristo. Y si en esta mañana usted quiere arreglar esa cuenta con Dios, que usted sabe que se llama pecado, y pedirle a Él que entre en su vida y se le salve, me gustaría ayudarte. Y allí en tu corazón, no en voz alta, sino entre usted y Dios, pueda hacer esta oración delante de Dios. Es solo usted y Dios. Dígale así allí en su corazón, dígale así a Dios. Querido Dios, ore conmigo, dígale, querido Dios. Hoy, dígale así, me doy cuenta que soy un pecador. Dígale así, me doy cuenta que soy un pecador. En este momento te pido perdón por mi pecado. Dile así a Dios, perdona mi pecado. Te pido que entres en mi corazón, dígale así a Dios, y me salves. Dígale esto a Dios, dígale, creo. Dígale esas palabras, creo. Que Cristo murió por mí en la cruz. Dígale así a Dios. Y creo, dígale estas palabras, que Él resucitó. Y hoy lo recibo como mi Salvador personal. Y con cada cabeza inclinada nadie está mirando. Si tú hice esa oración en este día,
Me gustaría simplemente que me lo indicara levantando y bajando su mano. ¿Cuántos oraron así? Levanta ahorita su mano, yo la voy a ver. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allí atrás, Dios le bendiga. Gracias a Dios. Dios te bendiga, gracias a Dios. ¿Quién más le dice sí a Dios? Quizás usted estaba en la misma situación que yo. Conocía de Dios, cantaba de Dios, sabía versículos de Dios, pero hoy hizo de Dios, de Jesús, su Salvador. Señor amado, gracias por este día, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas personas que en el día de hoy le invitaron a Jesús a ser su Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por ella podemos creer. Creer quiénes somos y creer la obra de Cristo a favor nuestro. Gracias, Señor, porque por ella podemos crecer también. Señor amado, gracias por la iglesia aquí en Luperón. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por que está llena, Dios. Bendíceles en gran manera. Gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén.